¿Qué tal, chicos de noveno grado? Vamos a la clase del día martes. En la primera clase de la sección uno de tu libro, lo que nosotros aprendimos fue la definición de un polígono regular. Y a modo de conclusión de esa clase podemos concluir que un polígono regular es aquella figura de línea poligonal cerrada que es convexa, cuyos lados y cuyos ángulos internos pues son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Hoy vamos entonces a entrar con la sección número 2, que es la parte de centro de un polígono regular. Y vamos a descubrir, a través de demostraciones en geometría, por qué es importante el centro de cualquier polígono regular. Vamos a hacer en este video dos demostraciones para sacar algunas conclusiones bien importantes para posteriormente entrar en la parte del cálculo de lo que son áreas de polígonos regulares. Entonces entramos en materia y vamos a ir con la primera demostración que aparece en tu libro, que es la parte B que tú puedes ver en tu libro y nos dice así el enunciado para poder hacer la demostración. Vamos a tener esta parte de ahí. Dice así: sea A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n un polígono regular con n lados. Lo que me están dando acá, vamos a ir hablando despacito con respecto a la demostración. Vamos a ir, cada elemento que me va diciendo el enunciado te lo voy a ir explicando de tal manera que tú entiendas de qué te están hablando. Esto que aparece aquí, A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n, son los vértices que tú puedes ver acá de este polígono que tenemos en esta figura, ¿sí? Este polígono tiene A sub n lados, es decir, no importa cuántos lados tenga el polígono. Lo que nos piden a demostrar va a ser lo siguiente. Nos sigue diciendo aquí el enunciado, utilizando la siguiente estrategia, y aquí viene lo clave. Demuestre que las bisectrices, ya vamos a hablar qué es una bisectriz, de cada ángulo interno se encuentra en un mismo punto. Entonces, fíjate bien. Para hacer una demostración en geometría, jóvenes, nosotros partimos. Lo estoy hablando así porque conmigo el año pasado yo llegué tarde, no vimos demostraciones en geometría, entonces me toca ir con ustedes más despacio para que me entiendan. Nosotros partimos de una hipótesis. Siempre va a ser así en geometría a la hora de hacer demostraciones geométricas. Partimos de una hipótesis para nosotros llegar a una conclusión. Entonces, la hipótesis que me está dando el ejercicio, en este caso de acá, es esta parte de aquí. Me están diciendo que la hipótesis es que nosotros vamos a tener un polígono regular de n lados. ¿Ok? Entonces, si a ti te están hablando de que tenemos un polígono regular de n lados, ya la palabra polígono regular, tú inmediatamente lo asocias de que los ángulos internos y que los lados de ese polígono son congruentes, significa que tienen la misma medida, para que me entiendas bien. Todos estos lados que tú ves aquí, desde A sub n, donde aquí está el vértice, hasta A sub 1, este es un lado, ¿cierto? Ya lo vimos. Este sería otro lado, de A sub 1 a A sub 2, otro lado. De A sub 2 a A sub 3, tendríamos otro lado. De A sub 3 hasta A sub 4 tendríamos otro lado. Todos esos lados que te acabo de marcar en azulito por ahí tienen la misma medida porque el polígono es regular. De la misma forma, los ángulos internos que tú ves acá, que están marcados en rojo, cada uno de esos ángulos internos también tienen la misma medida como te lo enseñé en la clase del día de ayer. Eso es por hipótesis del polígono, de la definición del polígono regular, determinamos esos elementos. Ahora bien, partiendo de eso, de esa hipótesis que me están dando, lo que queremos demostrar es que las bisectrices, esta palabra de acá, bisectriz de un ángulo, esto que te estoy encerrando acá, significa que yo voy a tener, fíjate bien, el ángulo interno, te lo voy a marcar ahorita, un ángulo interno sería este, de A sub n hasta A sub 2. Todo esto forma este ángulo, es decir, ese ángulo está formado más o menos así, ¿no? Y aquí tendríamos el ángulo. Ok, entonces está formado por el segmento A sub n, A sub 1 y por el segmento A sub 1, A sub 2.
Ese es el ángulo que tenemos aquí, que te lo marqué en azul. Y esta parte que está aquí, pues es la parte en rojo que tú tienes acá, para indicarte que es el ángulo interno. Entonces la bisectriz, por definición de bisectriz, es aquella semirrecta, fíjate bien lo que voy a decir, es aquella semirrecta que parte del vértice del ángulo, es una semirrecta realmente, y que parte a ese ángulo en dos ángulos de igual medida, es decir, que la medida que yo tendría aquí es la misma medida que yo tendría acá. ¿Ok? Entonces, por definición de bisectriz de un ángulo es una semirrecta que parte del vértice de ese ángulo y que divide ese ángulo en dos ángulos de igual medida, es decir, dos ángulos congruentes que tienen la misma medida. Entonces, lo que vamos a probar es que todas esas bisectrices, si tú analizas en la figura, todas estas bisectrices, fíjate, esta es una bisectriz, esta es otra bisectriz, esta es otra bisectriz, que todas esas bisectrices van a coincidir en un punto. Y ese punto evidentemente se convierte en el centro de nuestro polígono. Entonces, eso es lo que conlleva esta demostración. Por tanto, sigue diciendo por acá, si sea O1, que es este que está aquí, el punto de intersección de las bisectrices del ángulo A1 y el ángulo A sub 2, y O2 el punto de intersección de los ángulos A sub 2 y A sub 3, lo que me está diciendo en esta parte es que este punto de aquí que yo tengo acá va a ser el punto de intersección. Bueno, en este caso primero O1 sería el punto de intersección de los ángulos. Este ángulo de acá de A sub 1 y el ángulo A sub 2. Y que este punto de acá va a ser la intersección en este caso de los ángulos A sub 2 y A sub 3. Bien, entonces en tu libro tú lo puedes ver que la demostración te la piden por partes. Primero te piden que demuestres que los triángulos que se me forman, porque si tú te fijas aquí son triángulos que yo tengo acá formados, que parten con los lados del polígono y con las bisectrices se me forman triángulos. Lo que me están pidiendo a mí es que demuestre que el triángulo O sub 1, A sub 2, A sub 1 es congruente con el triángulo O sub 2, A sub 2, A sub 3. Es decir, en pocas palabras, que demuestre que este triángulo que te estoy marcando acá, este que se forma aquí, es congruente con este otro triángulo que se me forma por acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer esa demostración. Posteriormente, nos dice que demostremos que las bisectrices, es decir, de O1 hasta A sub 2 y O2 hasta A sub 2, pues en este caso tienen la misma medida, ¿no? Que son la misma, ¿no? Y si eso es cierto, entonces vamos a concluir que ese punto de acá, ese punto que tendríamos acá, esos dos puntos, que los estamos asumiendo, si tú te fijas en la figura, un poco diferentes, que al final son los mismos, es el mismo punto de la intersección de todas las bisectrices de ese polígono regular de n lados. Bien, explicando eso previamente, lo expliqué para que entiendas el bosquejo o el modelo que vamos a seguir para poder hacer la demostración. Siempre que hacemos una demostración en geometría, nosotros hacemos una tabla de doble entrada donde vamos a tener afirmaciones y justificaciones. ¿Ok? Entonces tendríamos una tabla, tú harías una tabla en tu cuaderno donde vas a escribir en la parte izquierda las afirmaciones y en la parte derecha las justificaciones para poder ir haciendo las demostraciones. Las demostraciones, jóvenes, se van escribiendo en pasos y cada paso se va enumerando, es decir, paso 1, 2, 3, así como te lo voy a ir mostrando a continuación. Lo normal o lo cotidiano siempre en las demostraciones geométricas es partir, como te lo decía al inicio, de una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis que tenemos aquí es que este polígono es un polígono regular de n lados. Como es un polígono regular, recuerda que para que sea polígono regular, tanto sus lados como sus ángulos internos deben de ser congruentes. Entonces empezamos partiendo de la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que es un polígono regular. Como es un polígono regular, nos vamos a la definición de él. ¿Cuál es la definición? Que sus lados y sus ángulos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Vamos a empezar ahorita entonces con la parte de los ángulos. Número 1, paso, mira, se enumera. Paso número 1. Aquí, perdón, este es el paso número 1. Lo que es este 1 que aparece aquí significa que vamos a demostrar esto. Ojo,
Esto que está aquí significa que vamos a hacer la primera demostración que me están pidiendo, que demostremos que esos triángulos son congruentes. Y el paso número 1 es este, 1. Bueno, estamos diciendo aquí que el ángulo A sub n, A sub 1, A sub 2, todo este ángulo de acá, es decir, este ángulo que se me forma acá, es congruente con el ángulo A sub 1, A sub 2, A sub 3, que es el ángulo que se me forma acá. Y a su vez, este va a ser congruente con A sub 2, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, que es el ángulo que se me forma por acá. ¿Ok? ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque ya sabemos que los ángulos internos de cualquier polígono son congruentes. Es decir, cuando tú escuchas la palabra congruente, significa que tienen la misma medida. Entonces, estamos diciendo que esos ángulos internos tienen la misma medida. ¿Quién lo justifica? Nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis nos dice que es un polígono regular. Entonces, tú en tu cuaderno acá a la par puedes escribir, ya con las revisiones 2018 de los libros, esta es una revisión más vieja del libro, ya te especifica, no solo aparece hipótesis, sino que te dice por hipótesis y ya está clara y por definición de polígono regular. Entonces, si tú quieres escribir acá a la par para que te acuerdes, esto es por definición de polígono regular. Entonces tú pones ahí definición por polígono regular. Ok, ya tenemos entonces una parte de la definición del polígono regular, que son los ángulos. Los ángulos, como son, tienen la misma medida todos. Por tanto, son congruentes. Vamos con la segunda parte. Ya hablamos de los ángulos. Tendríamos que hablar de los lados ahora, ¿cierto? Entonces, podemos decir entonces, como segundo punto, segundo paso, que A sub 1, A sub 2, es decir, este lado de aquí, fíjate bien, cuando hablamos de A sub 1, A sub 2, estamos hablando de este lado de aquí, este lado. Y el lado A sub 2, A sub 3 es este otro lado que tenemos por acá. ¿Ok? Me están diciendo que esos dos lados son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Evidentemente, como es un polígono regular, ya sabemos que los lados, al igual que los ángulos internos, son de igual medida, es decir, son congruentes. Entonces estamos diciendo que este lado y este lado son congruentes. Al igual, yo podría seguir con todos los lados, pero como a mí me piden demostrar de inicio estos dos triángulos, este y este, pues evidentemente en estos dos triángulos los lados que tenemos ahí congruentes pues serían estos dos, ¿de acuerdo? Por eso que solo se toma en el libro esos dos lados únicamente. Muy bien, ya tenemos entonces dos pasos. ¿Quién justificó esos dos pasos? La hipótesis que me dice a mí que es un polígono regular. Continuando entonces, tercer paso, podemos decir que A sub 1, A1, O sub 1, A sub 2 y O sub 2, A sub 3 son bisectrices. ¿Quién me dice eso? La hipótesis. La hipótesis también me dice a mí que son bisectrices. Y ya te expliqué que la bisectriz de un ángulo es aquella semirrecta que parte del vértice del ángulo y que divide ese ángulo en dos ángulos congruentes o de igual medida. ¿Qué significa eso? Bueno, que imagínate, esta es la bisectriz, ¿no? Esta es una bisectriz. Quiere decir que este ángulo de aquí tiene igual medida con este ángulo de aquí. Igual acá, esta es la bisectriz, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Esta es la bisectriz, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Quiere decir que todos estos ángulos que yo tendré aquí serían congruentes, ¿cierto? Siguiendo la lógica, ¿no? De inicio las bisectrices dividen el ángulo en dos ángulos de igual medida. Ya sabíamos que todos los ángulos internos tenían igual medida. Al cortar esa bisectriz en cada ángulo, pues cada uno de estos pequeños ángulos que se me forman, también todos ellos serían congruentes, por lógica, ¿no? Muy bien. Ya tenemos entonces tres pasos y fíjate que estos tres pasos quien los justificó fue nuestra hipótesis del problema. Ahora bien, entrando en materia, entonces ya sabiendo estas tres cositas, podemos decir lo siguiente, paso número 4, que el ángulo O sub 1, A sub 2, A sub 1, que tenemos acá, es decir, O sub 1, A sub 2 y A sub 1, es este ángulo de acá que se me forma, este pequeñito ángulo de acá, este que estoy marcando en azul, este ángulo que se me forma, es congruente con el ángulo O sub 2, A sub 2, A sub 3. Es decir, O sub 2, A sub 2, A sub 3 con este ángulo de acá, ¿cierto? Quiere decir que en estos dos triángulos ya tenemos dos partes que son congruentes. Este ángulo de aquí con este ángulo de acá y este lado de acá con este lado de acá, ¿cierto?
Ya van dos elementos de congruencia de estos dos triángulos. Tenemos un lado, tenemos un ángulo. Bien, interesante. Ahora, vamos entonces ahora con el quinto paso. ¿Esto quién me lo justificó? Me faltó decir esto. Esto me lo justifica el paso 1 y el paso 3. El paso 1, porque me estaban diciendo que todos los ángulos internos son congruentes, y el paso 3, porque lo que yo tengo acá son bisectrices. Entonces, por el paso 1 y por el paso 3, hemos demostrado que esos ángulos que se me formaron con las bisectrices, pues son congruentes también. Evidentemente, vuelvo a repetirte, solo estamos analizando hasta ahorita estos dos triángulos formados acá. Paso número 5. En el paso 5 estamos diciendo que el ángulo O1, A sub 1, A sub 2, es decir, O1, A sub 1, A sub 2, es congruente con el ángulo O2, A sub 3, A sub 2. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. Por lo mismo, ¿no? Por el paso 1 y 3 también podemos decir esa parte. Y fíjate que ya tendríamos este ángulo congruente con este. Este ángulo, doble rayita, sería congruente con este. Y ya sabemos que este lado de aquí, triple rayita sobre el lado, es congruente. Entonces ya hay un criterio de congruencia de triángulos que nos permiten establecer que esos dos triángulos van a ser congruentes. Y ese criterio es el siguiente, que lo vamos a ver a continuación. Entonces podemos decir en el paso 6 que esos dos triángulos, tanto el triángulo O1, A sub 2, A sub 1 y el triángulo O sub 2, A sub 2, A sub 3 van a ser congruentes por el criterio de congruencia de triángulos de ángulo, lado, ángulo, así como aparece aquí, ángulo, lado, ángulo. ¿Y que en qué paso se justifica? En el paso número 2, es decir, en el paso 2, en el paso 4 y en el paso 5. Y así entonces hemos demostrado que esos dos triángulos que nos pedían al inicio, demostráramos que son congruentes. Ahora, ¿para qué nos sirve entonces determinar que esos dos triángulos son congruentes? Por lo que viene en la siguiente parte de la demostración, que debemos de probar que las distancias o los segmentos, en este caso O sub 1 hasta A sub 2 y O sub 2 hasta A sub 2, pues en este caso tienen la misma distancia, ¿ok? Como los dos triángulos son congruentes, es decir, tienen las mismas medidas, tanto sus lados como sus ángulos interiores, podemos decir lo siguiente. Número 2, este número 2 significa que vamos a demostrar esta parte. Como son iguales, van a ser iguales por lo siguiente. Como los dos triángulos acá arriba en el paso número 6 que tenemos aquí son congruentes, entonces podemos determinar que ese lado, que en todo caso sería el mismo, va a ser de la misma medida. ¿Quién lo justifica? El paso número 6, este paso de acá. Pero aquí faltaría aclarar algo más en el paso 6. ¿Por qué? Bueno, como estos triángulos son congruentes, entonces podríamos decir aquí, y esta parte si quisiera que la agregaras en tu cuaderno, por el paso número 6 y por, en este caso, lados, fíjate bien, lados, y por lados correspondientes. Eso no aparece en tu libro, entonces agrégalo. Por lados correspondientes. Lo voy a abreviar así, de triángulos. Este sí es el símbolo de triángulo, ¿ok? Símbolo de triángulos congruentes. Eso faltaría entonces ahí anexar en el libro para que nosotros sepamos bien la justificación real de por qué solamente dice por 6, ¿ok? Del inciso 1 que es este. Entonces, ahí faltaría agregar esta parte, y por lados correspondientes de triángulos congruentes. Y si puedes agregarle los triángulos congruentes, que son estos de acá, mucho mejor todavía. Bien, entonces no se te olvide agregar esta parte de ahí en la demostración, muy importante. Y por último, si eso es cierto, entonces, ¿qué podemos decir? Que ese punto de ahí, ese punto interno que se encuentra ahí, es el punto de intersección de cada una de las bisectrices, es decir, que va a ser nuestro punto central. Por tanto, número 3, que O sub 1 es igual a O sub 2 por el inciso número 2 que tenemos acá. Si esto es cierto, pues obviamente
Este punto de acá, O sub 1 y O sub 2, es igual, es el mismo punto de intersección para todas las bisectrices. Entonces hemos probado, lo que hemos probado en esta demostración es que todas las bisectrices de los ángulos internos de cualquier polígono, esas bisectrices coinciden o se intersectan en un punto y ese punto es el centro, en este caso, de nuestro polígono regular. Esta demostración nos va a servir de mucho para la siguiente demostración que aparece en tu libro. Ahora, lo que quiero que quede muy grabado acá entonces en esta demostración. Recuerda, conclusión en esta parte. Todas las bisectrices de los ángulos internos de cualquier polígono regular, vuelvo a repetir, polígono regular, coinciden o se intersectan en un punto en común. Y ese punto en común va a ser el centro de nuestro polígono regular. Muy bien, muy clave esta demostración para la siguiente que aparece en tu libro. Bueno, y aquí ya nos aclaras ya aquí el libro lo que hace es que lo generaliza para cualquier polígono de n lados. Entonces dice, de la misma manera se demuestra que O sub 2 es igual a O sub 3, es decir, que el punto donde se intersectan todas las bisectrices de los ángulos interiores de un polígono, pues va a ser el mismo, ¿no? Entonces aquí es sacar la deducción de forma generalizada que ese punto, y aquí lo aclara, en este punto O se encuentran todas las bisectrices de los ángulos internos de un polígono regular. Y ahí el libro lo que está haciendo es generalizándolo entonces para cualquier polígono de n lados. Bien, del inciso 2 de B también se sabe lo siguiente. Tenemos un círculo, que ahí lo puedes ver en tu libro. Tenemos un círculo y dentro del círculo tú puedes ver un polígono, ¿cierto? Cuando tú tengas una figura donde dentro, fíjate bien, fíjate lo que estoy diciendo, dentro del círculo tú tengas un polígono, ese círculo se llama círculo circunscrito, ¿ok? Que más adelante vamos a ver otra figura de la forma inversa. Entonces, cuando tú mires un círculo y dentro del círculo haya un polígono, entonces ese círculo se llama circunscrito. Ahora, aquí viene una parte muy importante, aquí viene una parte clave. Como ya te pudiste dar cuenta, estas líneas verdes que tengo acá son las bisectrices de los ángulos internos. Yo podría seguir acá, ¿ok? Yo podría seguir aquí, colocando todas las bisectrices. Curiosamente, todas las bisectrices, el número de ellas coincide con la cantidad de lados del polígono y te lo demuestro, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, es decir, un hexágono que está inscrito, fíjate bien, inscrito dentro del círculo. Y a su vez, cada una de las bisectrices, pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisectrices. O sea que la cantidad de bisectrices coincide con la cantidad de lados, en este caso, del polígono. ¿Sí? Muy clave esto. Entonces, lo que me está diciendo a mí es que cuando yo tengo las bisectrices, a mí lo que se me forman son ángulos centrales. En este caso, ¿cuántos ángulos centrales tú puedes ver aquí? Ah, pues 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos centrales. ¿Ok? Aquí tenemos, mira, esas bisectrices coinciden, como te decía hace un rato, en el centro del polígono. ¿Ok? Esto se convierte también, estas bisectrices se convierten en el radio de este círculo circunscrito que tenemos acá. Ahora bien, nosotros podríamos hacer el cálculo, de la medida de los ángulos internos, de los ángulos centrales que tengo en este polígono. Y si yo quisiera saber cuánto mide ese ángulo central que tenemos acá, que está marcado aquí, ¿cómo lo haríamos? Entonces tendríamos que utilizar un poquito la lógica. En este caso de aquí, imaginémonos que yo tenga un polígono de n lados. Un polígono de n lados. ¿Ok? Yo tengo un polígono de n lados. Polígono regular, ¿verdad? Aquí me faltó, vamos a agregarla aquí para que sepas. Un polígono regular de n lados. Ok, entonces si yo quisiera encontrar la fórmula para encontrar el ángulo central de un polígono regular, pues como yo tengo n lados, voy a tener pues n bisectrices y a su vez pues n cantidad de ángulos centrales, ¿de acuerdo? Entonces
yo tendría, imaginémonos que el ángulo central, ese ángulo central le voy a poner un nombre. Ese ángulo central va a llevar un nombre. ¿Cómo se va a llamar? Le voy a poner teta. Es una letra griega para denotar ángulos. Teta. Entonces voy a decir que en un polígono regular de n lados voy a tener teta sub 1. Es decir, imaginémonos que este es teta sub 1. Y aquí tendríamos teta sub 2 más teta sub 2 más teta sub 3 más puntos suspensivos más teta sub n, porque no sé cuántos lados tiene ese polígono, ¿de acuerdo? Va a ser igual, y fíjate que toda esta circunferencia, todo esto que se me forma aquí sería un círculo completo, una vuelta completa, y sabemos que una vuelta completa tiene 360 grados, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuántos ángulos yo voy a tener en un polígono de n lados? ¿Cuántas veces voy a tener que sumarlo? Pues n veces. Quiere decir que voy a tener n veces ese ángulo. Es decir, no sé cuántos ángulos porque no sé el polígono. Como es un polígono regular de n lados, puede ser de 100, de 1000, lo que tú quieras. Entonces, tenemos que generalizarlo, ¿cierto? De n veces. Entonces, va a ser igual a 360 grados. Es decir, que ese ángulo yo lo podría traducir como, en este caso, como teta, n por teta, perdón, va a ser igual a 360 grados. ¿Ok? De forma general, es decir, n veces por teta. Quiere decir que ese ángulo interior, teta, o ese ángulo, perdón, central, va a ser igual a 360 grados sobre la cantidad de lados. Y nosotros ya descubrimos que la cantidad de lados también es la misma cantidad de bisectrices que yo tendría en este polígono. Entonces, hemos descubierto la fórmula para poder calcular de forma de cualquier ángulo central de cualquier polígono, de cualquier n polígono regular de n lados. ¿Okay? Esta es la forma lógica que se calcula el ángulo central de un polígono de n lados. Ahora, ¿por qué es importante esto? Haber sacado la deducción. Porque en tu libro no sacan la deducción, entonces yo tenía la obligación de explicarte de dónde sale esa fórmula. Bueno, entonces, una vez haberte explicado esta parte, aparecen en tu libro esto. De la congruencia del inciso 1 de B se sabe que los ángulos centrales son congruentes y por tanto la medida de cada uno de ellos es 360 grados sobre n. ¿Por qué dice esta parte del libro? Que los ángulos centrales son congruentes de la demostración de B, porque habíamos demostrado que este triángulo con este que estoy formando aquí con esta línea azul, estos dos triángulos, este y este, son congruentes. Y son congruentes significa que todos sus ángulos, todos sus ángulos son congruentes también y la medida de sus lados también son congruentes. Por tanto, este ángulo también mide exactamente igual a este y este otro ángulo que se me forma aquí sería la misma medida que estos tres y así sucesivamente. Por eso es importantísima esa demostración que nosotros hicimos al inicio de este video. Bien, me he extendido, yo sé que el video va a ser un poquito largo por el hecho de que aparecen algunas demostraciones. En conclusión, entonces, hasta aquí. Conclusión hasta esta parte del video. Hemos concluido con dos cosas. Número uno, es que las bisectrices de los ángulos interiores de cualquier polígono regular de n lados coinciden en un punto. Y ese punto de intersección se llama el centro de ese polígono. Que al mismo tiempo, siendo el centro de ese polígono, si yo inscribo ese polígono dentro de un círculo circunscrito, en este caso, nos damos cuenta que las bisectrices también forman parte del radio, como lo puedes ver aquí en verde, es el radio del círculo. Y también hemos concluido, en este caso, que para calcular el ángulo central de cualquier polígono es con una fórmula de 360 grados sobre n por la demostración que hicimos en B y también con el análisis que hicimos acá de la deducción de encontrar ese ángulo central de cualquier polígono regular de n lados. Bien, hasta aquí hemos llegado a esa conclusión. Veamos la siguiente demostración que aparece a continuación en tu libro. Y esa demostración tiene que ver con C. Y nos dice lo siguiente: en el dibujo, O es el centro del polígono regular A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, recuerda que son los vértices, y la figura que tendríamos es esta, y el segmento OH1 es perpendicular con A sub 1, con el segmento A sub 1, A sub 2, es decir, con el lado,
y al mismo tiempo también que OH sub 2, el segmento, es perpendicular con el lado del polígono A sub 2, A sub 3, etc. Se nos pide que demostremos que H1, H2, etc. son los puntos medios de los lados A sub 1, A sub 2 y A sub 2, A sub 3 respectivamente. Y la otra parte es que los segmentos OH sub 1 van a ser congruentes con el segmento OH sub 2 y así sucesivamente. La figura que nos están dando es esta, es clave la figura. Y también es clave la primera demostración que hicimos, que ya sabemos que las bisectrices de los ángulos internos de cualquier polígono regular de n lados coinciden en un punto. Entonces, viendo la figura precisamente acá, si tú te fijas en la figura, estas líneas en color morado que tenemos acá, pues serían las bisectrices de los ángulos. ¿De qué ángulo? Vamos a verlo acá, vamos a verlo en la figura. Un ángulo sería esto que estoy marcando acá. ¿Ok? Desde A sub n hasta A sub 2 tendríamos este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Quiere decir que esta línea punteada que aparece aquí en morado es la bisectriz de ese ángulo. Y que la bisectriz del otro ángulo sería este ángulo de acá, ¿cierto? Y aquí tendríamos esa otra bisectriz que tenemos acá en línea punteada. Quiere decir que lo que aparece en línea punteada en morado son las bisectrices de dos ángulos. ¿Qué ángulos son? Bueno, del ángulo A sub n, A sub 1, A sub 2, este ángulo de aquí, y del ángulo A sub 1, A sub 2, A sub 3. Bien, eso es muy importante de verlo, y eso ya lo demostramos, que coinciden ¿dónde? Que la intersección de esas bisectrices coincide en un punto, y ese punto se llama el centro del polígono. Bien, entonces vamos a hacer esas dos demostraciones. Empezamos entonces, ya sabemos que para hacer la demostración tenemos afirmaciones y justificaciones, y siempre vamos a partir de ¿qué cosa? De la hipótesis. La hipótesis es lo que nos están dando por acá. Número 1, dentro de la hipótesis tendríamos que decir lo siguiente. Bueno, en este caso, que OA sub 1 es congruente con OA sub 2. Son congruentes, es decir, OA sub 1, esta distancia de acá, con esta otra distancia de acá, son congruentes porque ya vimos que esas bisectrices de los ángulos internos pues tienen la misma medida, ¿no? Por lo que demostramos en el caso anterior en B. Nosotros ya sabemos que eso es cierto por la demostración anterior. También podríamos decir que el triángulo OA1H1 es congruente con el triángulo OA2H1, es decir, OH2 H sub 1 por congruencia de triángulos rectángulos. Y hay una demostración geométrica donde me dice que dos triángulos rectángulos van a ser congruentes si tienen la misma medida uno de sus catetos y la hipotenusa son congruentes o tienen la misma medida, como es el caso que se me está presentando acá. ¿Ok? Entonces, en este caso se me están presentando dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo O A sub 1, H sub 1, que es este que está aquí, y el otro triángulo rectángulo que es O A sub 2, H sub 1. Es decir, estamos analizando estos dos triángulos rectángulos que tenemos acá. Este es uno y este es otro. Estos dos triángulos rectángulos son congruentes por el criterio entonces de congruencia de triángulos rectángulos cuando uno de los catetos y la hipotenusa miden lo mismo. Entonces esos dos triángulos rectángulos son congruentes. Por eso es que se justifica este segundo paso. Bien, siguiendo entonces con la demostración rápidamente, el tercero es que A sub 1, H sub 1 es congruente con H sub 2, H sub 1. Y eso es porque como estos dos triángulos son congruentes, lo que estamos diciendo es que A sub 1, H sub 1, A sub 1, H sub 1 y A sub 2, H sub 1 son congruentes porque estos dos triángulos son congruentes. Como este triángulo es congruente con este, quiere decir que todas las medidas de sus lados y sus ángulos interiores de ambos triángulos son congruentes. Es decir, que este lado de aquí es congruente con este lado de acá. Y es lo que tenemos acá. Entonces aquí podríamos decir también, aquí podrías agregar por lados correspondientes de triángulos congruentes. Así como lo hicimos en la demostración de B. Tú puedes escribir en tu cuaderno, en esta parte, te vuelvo a repetir, agregándola aquí por lados correspondientes de triángulos congruentes. Faltaría agregar en esa parte de la demostración. Si eso es cierto, entonces, en el paso 4, estamos diciendo que A sub 1 es el punto medio de A sub 1 a A sub 2. ¿Quién lo justifica? El paso número 3. ¿Por qué es el punto medio? ¿Por qué este punto de aquí de H sub 1 es el punto medio? Bueno,
Es el punto medio porque la misma distancia que hay desde A sub 1 hasta H sub 1 es la misma distancia que hay desde A sub 2 hasta H sub 1. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque estos dos triángulos, este y este, son congruentes. Quiere decir que las medidas de estos lados, de este lado con este otro lado, tienen la misma medida. Y como ese punto se encuentra a la misma medida de los vértices de esos dos triángulos, por tanto, podemos concluir que H sub 1 es el punto medio de ese lado en particular, que es de A sub 1 hasta A sub 2. Y así, si yo voy haciendo la demostración para cada uno de los lados, nos vamos a dar cuenta de forma general que todos estos puntos, H sub 1, H sub 2, H sub 3, yo podría tener acá otro punto medio, aquí podría tener otro punto medio, aquí podría tener otro punto medio. Todos esos puntos medios pues se van a encontrar a la misma distancia. ¿Ok? Siempre van a ser los puntos medios de los segmentos. Ahora, ¿por qué es importante haber determinado los puntos medios, esto que aparece en verde, esta distancia de acá? Por lo que vamos a ver más adelante. Bien, hasta aquí entonces hemos demostrado la primera parte. La segunda parte, y aquí en el libro, aquí hubo un error en el libro, y hasta después de que lo pegué me di cuenta. Realmente es esta parte, para poder demostrar esto, número 2, podemos concluir con lo siguiente. Vamos a olvidar de esta parte de acá. Dice, como estos dos triángulos de acá, ya los demostramos, son congruentes, y igual podría ser para todo n polígono, para el polígono de n lados. Si yo hago lo mismo, va a ser lo mismo para cualquier lado del polígono. Entonces podemos decir que OH sub 1, es decir, lo que aparece en verde, es congruente con OH sub 2 y va a ser congruente con OH sub n para cualquier lado. Y esa distancia, como te pudiste haber dado cuenta, es perpendicular. Ahí tenemos el ángulo de 90, ¿cierto? Sobre el segmento verde que tenemos ahí, OH sub 2, OH sub 1, es perpendicular. Entonces, van a ser congruentes. Con esto, entonces, podemos concluir con lo siguiente. Esos segmentos que nosotros acabamos de ver que son perpendiculares, esos que están en verdes, tienen un nombre. Entonces, a los segmentos OH sub 1, OH sub 2 hasta OH sub n se les llama la famosa apotema. Entonces, ¿qué es un apotema? Volviendo acá a la figura. La apotema es la distancia, fíjate bien, la apotema es la distancia perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que el ángulo que forman va a ser de 90 grados. Es la distancia perpendicular desde el centro del polígono hacia el punto medio de cualquiera de los lados del polígono. Entonces eso es una apotema, que es lo que aparece aquí en tu libro. Y las apotemas son congruentes, por tanto la circunferencia de centro y radio OH1 pasa por todos los puntos medios. Estos puntos de acá son los puntos medios, H sub 1, H sub 2, H sub 3 hasta H sub n. Al círculo que define esta circunferencia se le llama círculo inscrito en el polígono regular, como te lo muestro a continuación. Entonces, cuando se da el caso contrario, cuando es el círculo ahora el que se encuentra dentro del polígono, se llama círculo inscrito. Y vea que todos estos que yo tengo acá, estas distancias que están acá, H sub 1, 2, 3, 4, 5, son las apotemas. Y esas apotemas tienen que ser perpendicular y va desde el centro del polígono hacia el punto medio de cada uno de los lados de este polígono. Aquí tenemos reflejado un pentágono, ¿cierto? Por tanto, un pentágono tiene 5 lados, por tanto tienen que haber entonces 5 apotemas. Y las apotemas todas tienen la misma distancia porque ya lo hemos demostrado. Bien, para concluir en esta parte entonces, cuando en un polígono regular el número de lados y la medida de los lados están dados, se puede calcular la medida de su apotema. Sin embargo, este cálculo queda fuera del objetivo de este estudio de 9º grado. No entiendo por qué en el libro, y eso es una crítica que siempre he hecho, omiten esa parte. Yo siento que es muy esencial poder calcular la apotema para un polígono regular de n lados, es decir, para cualquier polígono regular. Usted tendría que tener la capacidad o la competencia matemática de poder determinar cuál es la medida de esa apotema para cualquier polígono regular. Te aclaro que cuando yo tengo un hexágono, pues la medida de la apotema va a ser igual a la medida de esos lados que se me forman, pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo en el hexágono. Para otro polígono ya el cálculo es diferente. Ahora dice aquí vamos a repasar la fórmula de área para calcular el área de cualquier polígono que tuviste en 6º grado,
que es lado por apotema entre 2 multiplicado por el número de lados. Entonces aquí en tu libro tú puedes ver que aparece el área. El área para calcular cualquier polígono es número de lados por lo que mide el lado por el valor del apotema, que ya sabemos que el apotema es la distancia perpendicular que hay desde el centro del polígono hasta el punto medio de cualquiera de los lados, dividido entre 2. Esta es la fórmula para calcular el área de cualquier polígono de n lados. Recordando que este n por s es lo que nosotros vimos en la clase de ayer. N por s, ¿quién es? El perímetro, que es lo que tenemos por acá. Entonces que esa fórmula también yo la podría expresar como perímetro, porque ya sabemos que el perímetro es esto, ¿ok? Por apotema entre 2. Si yo la quiero traducir, también la podría traducir de esta forma. Bien, entonces en conclusión, lo que hemos sacado acá, varias conclusiones hemos visto en la clase de hoy. Primera conclusión, ya nos dimos cuenta que las bisectrices de los ángulos interiores de cualquier polígono regular de n lados coinciden en un punto y ese punto es el centro del polígono. Hemos visto también las apotemas, que las apotemas es la distancia perpendicular que va desde el centro del polígono hacia el punto medio de cualquiera de los lados del polígono regular de n lados. Y que con los apotemas nosotros podemos calcular el área de cualquier polígono regular. Bien interesante la clase de hoy. Las demostraciones en geometría para eso nos sirven, para despejarnos nuestra mente de dónde es que salen las cosas en matemáticas, ¿ok? Porque siempre me preguntan, ¿y esto de dónde sale? Bueno, entonces la realidad de dónde sale es lo que hemos visto hasta este momento en este video. Y para terminar rápidamente, vamos a hacer el rombo número 7 donde dice encuentra el área del octágono. Fíjate bien, siempre tengo que ubicarme en qué polígono me están hablando. Octágono regular, cuyo lado mide 6 centímetros y el apotema, ya me dan el valor del apotema, es 7 centímetros aproximadamente. Entonces, vamos a sacar los datos. Los datos aquí en este ejercicio serían a continuación. Tenemos, como es un octágono, yo sé que la cantidad de lados va a ser 8 lados. Te invito a que revises el video de ayer, donde aparecían los nombres de los polígonos de acuerdo al número de lados. Y si es un octágono tiene 8 lados. Dice que ese octágono, cada lado, como es un polígono regular, miden 6 centímetros. Y su apotema es de 7.2 centímetros. Con estos dos datos yo podría calcular el perímetro y con el apotema podría calcular el área. Entonces, fórmulas. Para calcular el perímetro es número de lados por lo que mide cada lado, n por s, y en este caso el área, perímetro por apotema entre 2. Sustituyendo esta parte entonces para calcular el perímetro tendríamos 8, que es el número de lados de ese polígono, por 6, que es lo que mide cada lado del polígono. Por tanto me quedaría 48 centímetros. Y el área, pues, para calcular el área tendríamos el perímetro, que ya lo calculamos, que son 48 centímetros, por, en este caso, el apotema, que son 7.2 centímetros, y todo dividido entre 2. Cuando uno efectúa esta parte, primero uno efectúa la multiplicación del numerador, 48 por 7.2, y el resultado lo dividimos entre 2. Por tanto, eso nos queda como 172.8 centímetros cuadrados. Y con eso entonces hemos calculado el perímetro y el área de cualquier polígono regular. Bueno, en este caso de un polígono regular de 8 lados, que es un octágono. Para finalizar este video, jóvenes, me van a hacer dos tareas, el rombo 6 y el rombo 8 de tu libro. En el rombo 6 va a comprobar usted la fórmula del área de un polígono regular. Usted puede tomar el polígono que usted quiera y lo puede comprobar. Y el número 8, yo tengo un cuadrado y un hexágono regular, tienen 24 centímetros de perímetro cada uno, cuál tiene mayor área. Entonces vas a determinar el área de estos polígonos y vas a decir, bueno, de repente el cuadrado tiene mayor área que el polígono, ¿no? Que este hexágono, mejor dicho. Los dos son polígonos, pero con respecto a este hexágono. Entonces, tú vas a determinar eso. Recordándote que si tienes dudas o inquietudes, me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te contesto tus inquietudes. Hasta la próxima clase. En la próxima clase, jóvenes, antes de que se me olvide, van a necesitar lo que es un compás y regla para poder trabajar, que va a ser la clase de mañana. Hasta la próxima.